Ganar la lucha electoral, que la derecha ganó desguarde el resultado de la elección, para que no nos vengan con fraude, solo hace falta organización. Morena, el movimiento del pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verá. Te invito a ser un protagonista del cambio en paz. Les seguimos haciendo una atenta invitación para que se acerquen a esta explanada cívica mientras llega a este espacio el presidente del Consejo Nacional de Morena, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. En estos momentos llega con nosotros el presidente de Morena, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. El pueblo puede salvar al pueblo, tengamos fe. Seguimos haciendo una atenta invitación a mientras sube a este espacio el licenciado Andrés Manuel López Obrador, nos acompañen a esta explanada cívica, nos acompañen a las sillas que hemos dispuesto para que sean partícipes de esta asamblea informativa del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Sí. Sácame una foto. Que están en los costados, que están en los jardines, a que nos acompañen, a que se acerquen para escuchar esta asamblea informativa. Son cosas de todos los días escuchar pobreza, delincuencia, desempleo. Y es por eso que nosotros, como ciudadanos, tenemos un deber moral, y ese deber es organizarnos, es regenerar este país, es transformar a México. Por eso los invitamos a que sean parte de Morena, a que vayan con nosotros, a que toquemos puertas, a que entreguemos el periódico Regeneración, a que formemos comités en todas las colonias, en todas las secciones. Es la única manera en que podemos sacar a México de la situación en la que está. A continuación procederé a presentar a los compañeros, a los personajes que nos acompañan el día de hoy. Está con nosotros el presidente del Consejo Estatal, Domingo Núñez. Bueno, el compañero Domingo todavía no ha llegado. Está con nosotros el delegado estatal en Guanajuato, el licenciado Ernesto Prieto Ortega. También nos acompaña la secretaria general de Morena en Guanajuato, la licenciada Alma Alcaraz Hernández. También está la secretaria de organización, la licenciada Rafaela Rivas. El presidente del Comité Estatal de Morena, el licenciado Ernesto Prieto Ortega. Ernesto Prieto Gallardo. También nos acompaña el enlace local en este distrito desde Uriangato, el compañero Giuseppe Gutiérrez. También está con nosotros el historiador Pedro Salmerón, de los grandes intelectuales que tenemos hoy en día en México. El enlace nacional de Morena en Guanajuato, Tomás Pliego Calvo. El delegado de Moroleón, el licenciado Adrián. Y
también queremos presentarles a compañeros de Yuriria que todos ustedes ubican. Está con nosotros el profesor Miguel Orozco. Y finalmente, para darle la bienvenida al licenciado Andrés Manuel López Obrador, dejamos el micrófono en voz del profesor Francisco Chávez Camargo. Buenas tardes a todos aquellos que nos escuchan. Caminar por lograr un país democrático es un camino muy difícil, más en este momento en que las desigualdades están demasiado marcadas. Es notorio que unos pocos viven bien y que la mayoría de la población vive sin oportunidades. La falta de empleo, la pobreza, la violencia, la inseguridad, la corrupción que prevalece en el país son el pan de cada día. Tenemos que unirnos, como lo ha dicho López Obrador, y aunque para muchos parezca poco creíble, solo el pueblo puede salvar al pueblo. Solo con la unidad, solo con el compromiso de todos, podemos acabar con la venta y el saqueo y la corrupción que tanto ha lastimado a nuestro país. Morena se conforma por hombres y mujeres que luchamos porque estas condiciones que existen en el país cambien. Luchamos porque toda esta población le vaya mejor. Luchamos por la democracia. Hoy en nuestro municipio le damos la más cordial bienvenida al licenciado Andrés Manuel López Obrador, porque ha presentado y ha representado para todos nosotros y para todo el país la esperanza de México. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, aquí estamos muy pocos, pero somos más. Yuriria te da la más cordial bienvenida y esperemos que disfrutes de esta estancia en este lugar. En este histórico pueblo de Yuriria, aquí teniendo a nuestra espalda este portento, esta joya de arquitectura colonial, este convento. Nos da gusto estar de nuevo aquí y hoy en Salvatierra iniciamos una nueva gira por todo el país, pero vamos a dedicar estos meses de 2017 a visitar pueblos, municipios, estados del norte de la República, porque es donde necesitamos más trabajo, donde se requiere más trabajo de organización. Les informo que en el centro, como quedó demostrado en la pasada elección en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Puebla y en Chiapas, Oaxaca, en Veracruz, en Tabasco, en Campeche, en Yucatán, en Quintana Roo, Morena tiene mucha fuerza en todo el país. Acaba de darse a conocer una encuesta en donde Morena está en primer lugar en las preferencias electorales. Tiene, de acuerdo a una encuesta del Reforma, 28% de aceptación. Segundo lugar, el PAN
con 23%, y en tercer lugar el PRI con 15%. Así está a nivel nacional, pero la fuerza mayor está en el centro, en el sur y en el sureste. Y en el norte tenemos menos presencia. Por eso estamos dándole mayor atención a estados del norte para que se conozca más sobre Morena y que podamos contrarrestar la campaña de desprestigio en contra de Morena. Los de la mafia del poder, los que no quieren están ahora asustando a la gente, metiéndole miedo a la gente, diciéndoles: tengan cuidado con Morena porque son populistas. Mucha gente ni siquiera sabe qué es el populismo, ni los mismos que promueven esta campaña en contra de Morena, pero satanizan la palabra. Ser populista es endeudar a México sin limitaciones. Ser populista, de acuerdo a el modo de ver de ellos, es repartir dinero a diestra y siniestra. Ser populista es permitir la corrupción. Todo lo peor es ser populista según esta versión de los de la mafia del poder. Yo respondo a ustedes porque este es un discurso de derecha. Los conservadores de inmediato tachan a quienes luchan por el pueblo, a quienes quieren un cambio, a quienes quieren acabar con la corrupción. Los llaman populistas. Les digo a ustedes que nosotros, en el sentido que ellos imaginan que es el populismo, no nos identificamos, es decir, no nos viene el saco, porque nosotros queremos que haya un cambio ordenado, no repartir el dinero que no se tiene. Yo fui jefe de gobierno en la Ciudad de México y no endeudé al Distrito Federal, y hubo programas sociales de apoyo a la gente, pero todo de acuerdo a los ingresos que teníamos. No se hizo una política de desarrollo social con deuda, sino fue administrando bien, no permitiendo la corrupción y gobernando con austeridad, es decir, sin lujos. Cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, no se compraron vehículos nuevos para los altos funcionarios públicos, nos bajamos el sueldo a la mitad. No había atención médica privada para los altos funcionarios públicos, nunca. Viajé al extranjero. Todo esto nos permitió tener ahorros, y así fue como se estableció lo de la pensión a los adultos mayores, que ahora ya se copió mal, porque aquí en Yuriria les entregan 1,100 pesos cada 2 meses. En la Ciudad de México, por ley, son 1,100 pesos mensuales, es decir, el doble.
aprovecho para decirles que cuando triunfe nuestro movimiento va a aumentar la pensión al doble, aquí en Yuriria y en todo el país. Pero va a alcanzar el presupuesto porque no va a haber corrupción. Ese es nuestro plan, acabar con la corrupción. No es que seamos populistas, es que lo que queremos es que se acabe la corrupción, que es el cáncer que está destruyendo a nuestro país, y es una corrupción que se da de arriba para abajo, desde la presidencia de la República, los gobernadores, los presidentes municipales. Es una vergüenza, por ejemplo, que las obras que construyen las hacen mal, hay socavones, lo que pasó en Cuernavaca, porque le dan los contratos de obras a empresas vinculadas a los altos funcionarios públicos, muchas empresas extranjeras son las que reciben todos los contratos. Le preguntaba yo a un empresario, ¿y por qué se entregan las obras a las empresas extranjeras? Y me respondía, porque es más fácil de esa manera para los políticos corruptos recibir los moches, los sobornos. No se maneja el dinero aquí, sino como esas empresas extranjeras tienen sedes en España y en otros países, allá se deposita el dinero a nombre de los políticos corruptos. Reciben de esa manera el soborno. Es dinero para las cuentas de los políticos en Suiza o en los llamados paraísos fiscales. Bueno, esa es la corrupción que prevalece. No pueden quitar al secretario de Comunicaciones y de Obras Públicas, secretario de Comunicaciones y Transportes, Esparza, porque lleva 10 años junto a Peña, son socios. Entonces, en otros países se da una situación como la del socavón en Cuernavaca, en Morelos, donde pierden la vida 2 personas y se enjuicia. No solo se le pide la renuncia al funcionario, sino se le consigna judicialmente. Aquí no pasa absolutamente nada. Corrupción e impunidad. Y en el caso de Guanajuato es lo mismo. Veníamos comentando que no hay ninguna diferencia entre los gobiernos del PRI y los gobiernos del PAN. Aquí, en todos los gobiernos del PAN que han habido, se han dedicado a saquear, a robar. Donde gobiernan los del PAN, piden 10-20% de comisión a los contratistas. En algunos casos, ellos mismos son los contratistas. El gobernador de Guanajuato era el contralor del gobernador anterior. Le dieron el cargo de gobernador porque sirvió de tapadera al gobernador que salió de Guanajuato. Y ahora él llega y se dedica también a robar. Estaba yo aquí llegando a Yuriria y un periodista pidiéndome una opinión porque el presidente municipal de Yuriria, lo mismo, dice, no habíamos tenido en la historia de Yuriria un presidente municipal tan corrupto. ¿Qué le contesté? Le dije de que va a depender de nosotros. En 11 meses van a haber posibilidades de renovación, de cambio aquí en Guanajuato,
se va a elegir a presidentes municipales, se va a elegir a diputados locales, diputados federales, senadores, y se va a elegir al gobernador de Guanajuato y se va a elegir al presidente de la República en 11 meses. Entonces, ¿de quién va a depender? Del pueblo. Nosotros, los dirigentes, estamos haciendo lo que nos corresponde, pero la decisión final va a quedar en manos de los ciudadanos. Y más que una elección en el 2018, va a ser como un referéndum, una gran consulta al pueblo de México. ¿Qué es lo que se le va a preguntar al pueblo, aunque no venga en la boleta? Lo que se le va a preguntar a todos los ciudadanos es: ¿quieres que siga más el mismo régimen corrupto? Sigue votando igual. ¿Quieres que haya un cambio verdadero? Morena es la esperanza de México. Todo esto es lo que hay que informarle a la gente y decirle a la gente que tengan confianza, porque impera la corrupción y se produce una especie de frustración, de desánimo, y la gente puede llegar a acostumbrarse. Es decir, que también eso lo difunden mucho los de la mafia del poder, el dicho de que todos son iguales, es decir, no hay para dónde hacerse, todo es lo mismo. No somos iguales. A mí me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. No somos iguales. Y hay que decirle a la gente que tenga confianza, que si hay gente honesta en el país, y que además, como ya lo mencioné, la corrupción no se da de abajo hacia arriba, se da de arriba para abajo. Si el presidente es corrupto, los gobernadores son corruptos, los presidentes municipales también. Si el presidente es honesto, los gobernadores van a tener que ser honestos. Y lo mismo los presidentes municipales. Y aquí en Yuriria y en todos los pueblos de Guanajuato, de Michoacán, todos los pueblos de México, hay una gran reserva todavía de valores culturales, morales, espirituales. Y se puede regenerar la vida pública. Podemos lograr los cambios si enfrentamos el grave problema de la corrupción entre todos y ponemos por delante como forma de vida, como forma de gobierno, la honestidad. Esa es la propuesta que tenemos. No está tan complicado, porque lo decía yo en Salvatierra, siempre lo repito en todas mis intervenciones, para que no perdamos la fe y actuemos con optimismo, así como ustedes, que a pesar de ser jueves a esta hora con este sol, están aquí. Bueno, eso es lo que hay que infundirle a todos los ciudadanos, es decir, vamos con entusiasmo a lograr el cambio, y sí se puede. Decía yo en Salvatierra, repito, que el presupuesto nacional este año es de 5 billones de pesos. 5 billones. No es que falte presupuesto, hay bastante. Nada más hagan la cuenta. Somos 26 millones de familias en el país. Si se distribuyera y se entregara en partes iguales ese presupuesto, que es dinero del pueblo, alcanza para entregarle 13,000 pesos mensuales a cada familia. Así corresponde. Pero no vienen a Yuriria ni a ningún pueblo a entregar 13,000 pesos mensuales. El dinero lo manejan arriba y se roban una buena cantidad. Por lo bajo se roban el 10% de 5 billones 500 mil millones. Es lo que se roban los políticos corruptos cada año.
Por eso no salimos adelante. Pero imaginen si evitamos que se roben esos 500,000 millones, pues con ese dinero podríamos financiar el desarrollo. Con ese dinero podríamos apoyar a los productores del campo. Podríamos establecer precios de garantía para los productos del campo. Si evitamos la corrupción, podríamos atender a los jóvenes que no tienen empleo, que no tienen posibilidad de estudio. Por eso es que hay tanta inseguridad y tanta violencia. ¿Han escuchado ustedes acaso algún programa de atención a los jóvenes? Nada. Se les ningunea. No tienen posibilidad para estudiar ni para tener un trabajo. ¿Y qué es lo que se ha venido haciendo con ese desprecio a los jóvenes? Pues se les ha venido empujando a que tomen el camino de las conductas antisociales. Si ustedes se preguntan quiénes son los que han perdido la vida en los últimos días por la violencia en Guanajuato o en el país, la mayoría jóvenes. Estamos hablando de seres humanos de 18, de 20, de 25 años. No pasan de 30 años. ¿Por qué? Porque se les está empujando a tomar las conductas antisociales. No tienen opciones, no tienen alternativas. Nosotros vamos a atender a los jóvenes, vamos a ir casa por casa, apuntando a los jóvenes para que tengan oportunidad de estudiar, de trabajar. No vamos a seguir con la misma estrategia fallida de querer apagar el fuego con el fuego. ¿Cómo se va a enfrentar la violencia con la violencia? ¿Cómo se va a enfrentar el mal con el mal? El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Si se recupera el campo, si hay trabajo, si se atiende a los jóvenes, si hay bienestar, va a haber paz, va a haber tranquilidad. Si eso no se hace, aunque tengamos un policía en cada esquina, van a seguir habiendo robos y asesinatos y secuestros. Nosotros vamos a cambiar esa política que no ha dado resultado desde que Calderón le pegó un garrotazo a lo tonto, al avispero, aquí en Michoacán, que declaró la guerra al narcotráfico. Desde entonces a la fecha, 220,000 asesinatos, más de 1 millón de víctimas de la violencia. Nuestro país está considerado como el segundo país más violento del mundo. Todo esto por la política económica que han venido imponiendo y por la corrupción que impera en el país. Necesitamos cambiar esto. Por eso tenemos que decirle a la gente: vamos adelante, sí se puede. Si se acaba con la corrupción, vamos a apoyar a los productores, va a haber empleo, se va a atender a los jóvenes, vamos a garantizar el derecho a la educación. ¿Qué han venido haciendo estos corruptos? Han venido privatizando la educación, porque en eso consiste la llamada reforma educativa. No lo dicen abiertamente, pero lo que quieren, y es lo que han venido haciendo en los últimos 30 años, es que estudie, sobre todo en el nivel medio superior y en el nivel superior, en las universidades, los que tienen para pagar colegiaturas. Aquí en Guanajuato, por ejemplo, este es uno de los estados en donde más se ha privatizado la educación. Aquí, para estudiar la universidad, para estudiar una carrera, hay que pagar colegiatura. Aquí en Guanajuato no se cumple
con el principio constitucional de que la educación tiene que ser pública y gratuita. No se cumple con eso, porque han puesto la educación al mercado, como tiene para pagar colegiatura. ¿Y de dónde sale para pagar colegiatura? ¿De dónde va a sacar un campesino, un obrero, un hijo de un comerciante, hijo de un maestro? Si por muy bajo se tienen que pagar 3,000 hasta 4,000 pesos al mes para tener estudiando un hijo en la universidad. ¿Qué es lo que hacen con esto? Pues condenan a muchos jóvenes a que se queden sin la oportunidad de estudiar. Hay que hablar con la gente. Si se termina con la corrupción, podemos garantizar el derecho de todos a la educación. Que la educación no sea un privilegio, que la educación sea un derecho de todo el pueblo. Además, por sentido común, por juicio práctico, es 1000 veces mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. Es una gran hipocresía el estar quejándose de que hay mucha inseguridad, mucha violencia, rasgarse las vestiduras, cuando no se atiende a los jóvenes, cuando no se garantiza el derecho que tiene el pueblo a la educación. Díganle también a la gente que cuando triunfe nuestro movimiento, como ya lo expresé, va a aumentar la pensión a los adultos mayores al doble. Todo esto nos va a alcanzar, todo esto se puede lograr si evitamos la corrupción, nos va a alcanzar el presupuesto. Por eso venimos a Yuriria a informarles: existe Morena, vamos adelante y ayúdennos para que entre todos ayudemos. ¿Cómo se puede ayudar? Pues participando, así como lo están haciendo ustedes, que vienen a esta asamblea, que no han perdido la fe, que vienen por su propio pie, que vienen de manera libre, voluntaria, consciente, porque aquí no hay acarreados, no vienen aquí porque se les va a dar una despensa. Yo por eso les felicito por estar aquí y hasta me quito el sombrero frente a usted, todo corazón. Y síganos ayudando. Hay que formar los comités, y si ya se tienen los comités, hay que darles vida, que quienes son integrantes de los comités se reúnan y informen a los ciudadanos de que existe Morena, y hay que quitarle miedos a la gente. Hay que decirle a la gente que es falso, que es una mentira, que es totalmente calumnioso decir que en Morena estamos a favor del gobierno de Venezuela. Eso es pura falsedad. Nosotros no necesitamos copiar modelos extranjeros. Nosotros nos inspiramos en el cura Hidalgo, en el cura Morelos, nos inspiramos en Juárez, nos inspiramos en Villa, en Zapata, nos inspiramos en el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, nos inspiramos en el general Lázaro Cárdenas del Río. Esa es nuestra inspiración. Por eso es que estamos en esta lucha. Hay que hablar con la gente, porque les meten mucho miedo de que no participen, porque si gana Morena, dicen, con estos infundios va a ser como Venezuela. No, nosotros no tenemos nada que ver con el gobierno de Venezuela. Sí, que quede muy claro. También en Morena participan de todas las religiones, y por convicción se garantiza la libertad religiosa. Eso también hay que decirlo, porque en algunos lugares también quieren enfrentar a Morena diciendo de que estamos en contra de las religiones. No, en Morena se respeta la voluntad, la creencia del pueblo. En Morena hay católicos,
hay evangélicos de todas las denominaciones y hay libres pensadores. Somos respetuosos de las libertades religiosas. También hay que decirle a la gente que no es cierto de que estemos en contra de los empresarios. Nosotros estamos en contra de los políticos corruptos, no de los empresarios. El que invierte, el que genera empleos, el que logra tener una fortuna, el que tiene dinero y lo ha hecho con esfuerzo, con trabajo, de conformidad con la ley, merece respeto. Nosotros no estamos en contra de comerciantes ni de empresarios. Estamos, repito, en contra de la riqueza mala vida. Estamos en contra de los corruptos. Eso es lo que significa Morena. Hay que informarle mucho a la gente y también tenemos que enfrentar esa estrategia perversa que es la compra del voto. Eso es lo peor que puede haber. Ahora lo llevaron a la práctica de nuevo en el Estado de México. Ahí hay 45 distritos electorales y en 5 distritos donde hay más población rural, más pobreza, en Tejupilco, en Atlacomulco, en Valle de Bravo, Ixtlahuaca, esos distritos más apartados, ahí es donde hicieron el fraude porque compraron masivamente votos. 1,000 pesos, entregaban tarjetas para que la gente recibiera dinero, unas tarjetas rosas, entregaban desde luego despensas, frijol con gorgoco, láminas de zinc, láminas de cartón, en algunos lugares pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. Eso es lo que son, corruptos, sinvergüenzas. Bueno, se valen de la necesidad de la gente. Eso lo tienen ya bien ensayado, ese truco. ¿Qué pasó en el Estado de México? Toda la zona conurbada a la Ciudad de México, donde hay voto más libre de clase media, ahí gana Morena. Hasta donde ganaba el PAN, Atizapán de Zaragoza, Naucalpan, Tlanepantla, todo gana Morena. Pero en estos distritos a los que hice mención, donde hay más pobreza, ahí es donde el PRI compra miles de votos. Eso es lo que tenemos que evitar en la elección del año próximo, porque va a ser la misma estrategia, no tienen otra más que comprar voluntades, comprar conciencias, comprar votos. ¿Cómo se puede enfrentar eso? Pues hablando con la gente. No es fácil, porque hay mucha pobreza, por eso es una gran perversidad. Empobrecen al pueblo y luego cuando hay elecciones reparten migajas y cada vez hay más pobres. No es fácil enfrentar esa calamidad, pero lo tenemos que hacer y la única opción, la única alternativa es hablando con la gente, haciendo conciencia, porque ni modo que vamos a hacer lo mismo que ellos. No vamos nosotros nunca jamás a entregar despensas a cambio de los votos, porque eso es comprar la libertad, eso es comprarle la dignidad a los ciudadanos. Eso nunca jamás lo vamos a hacer. Entonces, ¿cómo enfrentamos esa perversidad? Solo haciendo conciencia y diciéndole a la gente que eso que les dan es pan para hoy y hambre para mañana, y que no se debe de hipotecar el futuro de la familia. Y hay que hacer esa labor desde los comités de Morena en cada sección electoral. Prepararnos para enfrentar el fraude en el 2018. Ahora, les decía yo al principio, hay condiciones inmejorables porque muchísima gente quiere el cambio y están las puertas abiertas de Morena. No vamos nosotros a cerrarle las puertas a quienes fueron del PRI o del PAN o
del PT o del Movimiento Ciudadano o del PRD. Están abiertas las puertas. Vamos a unirnos, porque solo el pueblo puede salvar al pueblo. No nos peleemos aquí abajo, ni Yuriria. Aquí no está el problema. Aquí, sean del partido que sean, es gente buena, es gente trabajadora. El problema está arriba. Es una mafia que está aplastando a todo el pueblo sin distinción de partido. Miren nada más lo que hicieron cuando aumentaron la gasolina. Lo decidieron arriba, porque ahora ni siquiera Pemex va a comprar la gasolina en el extranjero. Ya Peña entregó la concesión de la compra de la gasolina en el extranjero a dos grandes empresas transnacionales, y como parte del acuerdo le tenía que dejar arriba el precio de las gasolinas a estas empresas para que tengan más utilidad, más ganancia, y por eso decidieron aumentar el precio de las gasolinas. Engañaron diciendo de que era para poner en correspondencia el precio de la gasolina de México con Estados Unidos. Eso no es cierto. En Estados Unidos el litro de gasolina cuesta 12 pesos. En nuestro país la más barata, 16 pesos. Y ya saben ustedes que el salario en Estados Unidos es 10 veces superior a lo que gana un trabajador en México. Bueno, tomaron el acuerdo arriba, la mafia del poder, dieron la orden a los diputados. Eso también debe de servir de ejemplo. Solamente los diputados de Morena votaron en contra del gasolinazo. Todos los demás levantaron la mano o oprimieron el botón para aprobar el aumento en el precio de las gasolinas. Y ahora pues están perjudicando a todos. Ya cometieron esa fechoría arriba, pero aquí en Yuriria, pues a los que son del PRI, son del PAN, PRD o de Morena, le cobran lo mismo. Ni modo que el que es del PAN o es de Morena o es del PRI tenga un descuento cuando va a la gasolinería. Afectan por parejo a todos. Por eso no hay que pelearnos aquí, hay que unirnos. Repito, como también lo dijo el maestro, solo el pueblo puede salvar al pueblo. Por eso están abiertas las puertas para mujeres y hombres de buena voluntad que quieran unirse y luchar junto con nosotros para que haya un cambio verdadero por nosotros y por los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Todo esto es lo que queríamos manifestarles, expresarles. Yo he venido a Yuriria muchas veces y vamos a seguir visitando todos los pueblos de México. ¿Por qué hacemos estas reuniones así y hablamos en todas las plazas públicas? Porque rompemos el cerco informativo. La mafia tiene el control de la mayoría de los medios de información, de estaciones de radio, de canales de televisión, de la prensa escrita. Si nos quedamos en la Ciudad de México, pues entonces ellos manipularían, dirían lo que fuese de Morena. Siempre hemos estado visitando los pueblos para informar de manera directa. Además, de esa manera recogemos los sentimientos de todos los ciudadanos. Si nos quedamos allá, nunca vamos a saber lo que está sucediendo, porque no se puede hablar con la gente solo en la Ciudad de México. Nuestro país está conformado por 32 entidades federativas. México no es nada más su capital. Cuando triunfe nuestro movimiento, vamos a gobernar de la misma manera, es decir, vamos a visitar todos los pueblos. Va a ser un gobierno itinerante. No les adelanto de que no va a haber Estado Mayor Presidencial. El Estado Mayor Presidencial se va a incorporar a la Secretaría de la Defensa. El presidente no va a traer escolta. Ahora me decían que por qué no traía yo guardaespaldas. Les contesté que el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Tengo mi conciencia tranquila y así voy a seguir recorriendo todos los pueblos de México. Imagínense si el presidente
viene rodeado de soldados, pues ¿cuándo se va a enterar? Ninguno va a querer decirle nada, ni se va a acercar, no va a tener ni la posibilidad de hablar. Vamos a cambiar este país, vamos a gobernar desde los pueblos, con austeridad, como lo enseñó Benito Juárez, que decía que no podía haber gobierno rico con pueblo pobre y que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía. No van a haber aviones privados, eso que hizo Peña, que compró un avión que vale 10,000 millones de pesos, un avión que no lo tiene ni Trump, de 280 asientos para 280 pasajeros, 25 metros de ancho por 70 de largo. Nada más para guardar el avión tuvieron que ampliar el hangar presidencial y costó 1,000 millones de pesos la ampliación del hangar presidencial. No es que haya costado eso, eso fue lo que cobraron. Es un galerón de todas maneras. Haber costado 500, pero se robaron 500, cobraron 1,000, porque todo lo que hacen siempre es para robar. Entonces, nada de eso va a haber. Vamos a viajar, si se necesiten, aviones de línea y por carretera, a ras de tierra. Vamos a dar el ejemplo y por eso vamos a estar visitando siempre Yuriria y todos los pueblos de Guanajuato. Me dio muchísimo gusto estar aquí con ustedes en compañía de los dirigentes de Morena en Yuriria y en todos los municipios de esta región de Guanajuato. Estar aquí con quien nos representa, Ernesto Prieto, que está aquí con nosotros, y Pedro Salmerón. Él es el mejor historiador que hay en la actualidad en el país y es de Guanajuato y me acompaña. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Vamos a seguir adelante. Muchas gracias de todo corazón. Hasta el sol se menguó, es decir, nos permitió tener esta reunión. No hubo mucho sol. Muchísimas gracias de todo corazón, amigas y amigos. Muchas gracias. Sonoro rugir del cañón, ciño patria tus sienes de oliva, de la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió. Macio. Ay, mucho gusto de Moroleón. Ponerme a Moroleón, licenciado. Ponme la última mamá. Ay, con permiso, con permiso. Para lograr lo que necesitas.